Siguiendo con nuestra agenda, viene el doctor Miguel Tejeda. El doctor Miguel es médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo. Es electrofisiólogo del programa de la Universidad de La Sabana con la Fundación Cardioinfantil. Y el doctor está trabajando en este momento en la Clínica Cardiovascular del MET en Villavicencio. Muy buena decisión, que era una zona un poco desprotegida y despoblada de electrofisiólogo, y llegó a hacer una muy buena labor en un área muy importante del país. Nos va a hablar acerca de la fibrilación auricular en el paciente en posoperatorio de cirugía. Muchas gracias, doctor Tejeda, y bienvenido. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Miguel Tejeda, estoy acá agradecido con ustedes por la invitación y quería comentarles a ustedes un tema de tal importancia que es la fibrilación auricular después de la cirugía cardíaca. Ese tema es importante entenderlo desde un motivo frecuente de interconsulta para cardiología y para electrofisiología, y además entender que la evidencia que tenemos alrededor de este tema es de una calidad intermedia. Por esto las recomendaciones que voy a dar, digamos que a continuación en la charla, son recomendaciones pensando en el mejor beneficio del paciente. Básicamente, si conocemos cuáles son los factores de riesgo, podríamos intentar reconocer cómo predecir la presencia de fibrilación auricular y estratificar los pacientes de riesgo para identificar cuáles serán las intervenciones para reducir la probabilidad de que se presente esta condición. Sin embargo, si se presenta, ¿cuál sería el abordaje más adecuado y qué tenemos a futuro en investigación? Acá lo coloco debajo de mi presentación. Creo que es la perfecta tormenta trial porque es la sumatoria de un acúmulo de situaciones, un sustrato previo, una injuria quirúrgica, y todo este estrés inflamatorio después de esta situación conlleva a la presentación de la fibrilación auricular. Entonces, la definición de fibrilación auricular posoperatoria es similar a la FA, digamos que en otros contextos, un electrocardiograma con ausencia de onda P, un RR variable, la presencia en algunas ocasiones de la onda F, y lo que no está muy claro es hasta cuánto tiempo después de la intervención quirúrgica se podría presentar la fibrilación auricular posoperatoria. Conocemos hoy día que por epidemiología existen dos picos de presentación, el día 2 y el día 4, y que usualmente se presentan en las primeras 48 horas después de la cirugía. Muy frecuentemente se correlaciona con otra arritmia auricular, que es el flutter, y conocemos que impacta de forma negativa en términos de estancia hospitalaria, eventos adversos como ACV intra y extrahospitalario, y obviamente un pronóstico adverso a largo plazo en términos de mortalidad. La incidencia de la fibrilación auricular postoperatoria varía dependiendo el registro y varía dependiendo de la cirugía de la que estemos refiriendo como evento índice, ¿sí? No es lo mismo que hablemos de una cirugía torácica a una cirugía cardíaca a una cirugía extratorácica. La frecuencia de presentación es diferente. Obviamente, en la medida que el procedimiento o la injuria quirúrgica se asocia a una cercanía anatómica al corazón, aumenta la probabilidad de fibrilación auricular postoperatoria. En el estudio o el ensayo Excel, la frecuencia de FA postoperatoria fue cercana al 18%, pero incluso hay registros de cirugías valvulares, sobre todo mitral, en el contexto de estenosis, que la frecuencia de FA llega incluso hasta un 50%. Como les mencionaba, la mayoría ocurren en las primeras 48 horas, es autolimitada y las formas recurrentes corresponden aproximadamente al 18 al 20% de las mismas. Dentro de los factores de riesgo hay múltiples, está como por ejemplo trastornos hidroelectrolíticos, la presencia de EPOC, el sedentarismo, la diabetes, y parece ser que de todos estos factores, la edad, el incremento de la edad, es uno de los factores más relevantes para la presentación de FA postoperatorio. Hay unos factores de riesgo que son, digamos, directamente relacionados con el proceso transoperatorio, como por ejemplo el estrés oxidativo inflamatorio que produce la cirugía, el tiempo de clamo, el tiempo de pinzamiento, por decirlo de alguna forma, la presencia de inflamación pericárdica, un estado periadrenérgico ya sea por
el uso de inotrópicos o por un proceso infeccioso relacionado, parece que favorecen la aparición de fibrilación auricular, ¿sí? En discusión está porque son resultados, digamos que disímiles en algunas observaciones que la cirugía fuera de bomba y preservar la almohadilla de grasa anterior podría comportarse como un factor, digamos que protector para la aparición de FA, algo que todavía está en tema de discusión. Entonces, reconociendo estos factores de riesgo, se han, digamos, desarrollado diferentes modelos que intentan predecir los pacientes de alto riesgo. Los traigo y los menciono porque creo que es un punto importante para investigaciones futuras y una invitación para cada uno de nosotros para poder validar o desarrollar estos modelos de predicción que son muy importantes. En el lado izquierdo está el score POAF, ¿sí? Que tiene varias variables como la edad, la presencia de POC, enfermedad renal crónica, que van sumando un puntaje e identifican un paciente de riesgo por encima de 3 puntos. Y del lado derecho está otro score que sería para cirugía no cardíaca. La limitación que tiene es estos scores que la reproducción o el estudio de, digamos, de las características estadísticas de estos, el área bajo la curva no supera el 0.7, o sea, la precisión es cercana al 70%. Por eso se ha limitado su uso. Sin embargo, yo considero que es un nicho importante de investigación a futuro en FA postoperatorio. Como le mencionaba, esta arritmia, la tormenta perfecta, es la conjunción de diferentes factores que se presentan desde años atrás de la cirugía que favorecen la aparición de esta condición crítica. Entonces tenemos, por ejemplo, un sustrato atrial preexistente dado por factores de riesgo cardiovasculares como el envejecimiento, la hipertensión, incluso la predisposición genética llega con uno al nacer. Está, digamos que toda esta injuria de la cirugía que conlleva la tratomía, el tiempo de pensamiento, etcétera, ¿sí? Y las cosas que suceden alrededor del transoperatorio. Todo el proceso inflamatorio y el estrés oxidativo conlleva que haya diferentes consecuencias en el tiempo. Remodelado estructural, remodelado de las conexiones, remodelado eléctrico, alteración de la disposición de calcio en la célula, que conlleva a que se generen mecanismos arrítmicos como sustratos reentrantes y actividades encadenadas que llega a la aparición de FA. A largo plazo no se sabe muy bien cuál de todos estos factores, digamos, sería determinante para que el paciente persista en FA o recurra en FA, pero digamos que intuye uno leyendo, digamos que la fisiopatología, que todos suman a la aparición de la recurrencia a largo plazo. La mayoría de pacientes son asintomáticos y hasta un 80% se autolimitan en las primeras 48 horas, pero el espectro clínico puede ser variable desde palpitaciones hasta inestabilidad hemodinámica, incluso en un 10% de los casos. La detección de FA postoperatoria es realmente, digamos, de una forma coloquial sencilla porque el electrocardiograma es un examen, entre comillas, rutinario todos los días en un paciente que se encuentra en un estado postoperatorio. Entonces, si se presenta en las primeras 48 horas, es fácil más o menos detectarlo. Ahora, algo que está todavía también en deuda es hasta qué momento se considera FA postoperatoria, y esto lo trae a colación este estudio publicado en JAMA, creo que fue en enero de este año, y lo que hicieron fue colocar un monitor en los pacientes después de cirugía y encontraron que a un mes había una diferencia casi del 18% de detección de FA definida como un registro superior a 5 minutos. Entonces, esto también es un tema, digamos, que tener en cuenta, que la detección de la FA postoperatoria también depende del monitoreo. De los enlaces adversos de la FA postoperatoria tenemos muchos, pero digamos que lo más importante son ACV intrahospitalario. Estos resultados son confusos, pues porque hay factores que generan confusión. Pacientes de edad avanzada, pacientes que ya tenían enfermedad vascular cerebral, que tienen enfermedad arterial oclusiva crónica, que tienen tiempos prolongados de circulación extracorpórea, que pueden ser en sí mismos factores independientes para el riesgo de ACV intrahospitalario. Hace a largo plazo sucede lo mismo, son contradictorios los registros. Por ejemplo, en el grupo del ensayo del Excel, sí hubo una relación de seguimiento a 3 años de FA postoperatoria con ACV a largo plazo. Sin embargo, en otras cortes ha sido, digamos, resultados que favorecen el menor riesgo de ACV en este grupo. Incluso unos han sido no significantes desde el punto de vista estadístico. Entonces, ese desenlace es un poco confuso en el tiempo. Y con respecto a la mortalidad, claramente sí, digamos que impacta de forma negativa. Estos también son derivados del estudio Excel, 11% versus 4%, favoreciendo la mayor aparición de mortalidad en el grupo de pacientes que presentaban FA postoperatorio.
Bueno, ya teniendo en cuenta los factores de riesgo, teniendo en cuenta que tenemos, no son los mejores, pero tenemos escalas de predicción de FA postoperatoria, las podríamos utilizar para dirigir estas intervenciones que podrían prevenir la aparición de la FA luego de una cirugía. De todas las intervenciones, tal vez el uso de beta-bloqueador es lo que más se ha estudiado. Sigue la miodarona, sotalol, estimulación auricular, antioxidantes, estatinas, reducción del riesgo de complicaciones inflamatorias del pericardio, como colocación de un pigtail, uso de colchicina, entre muchas otras, como el sulfato de magnesio. Sin embargo, la recomendación que voy a dar en esta charla es el uso del beta-bloqueador y en caso de que no se pueda, amiodarona. Con respecto a la profilaxis o en la prevención de la FA postoperatoria, lo importante es identificar los pacientes que tengan factores de riesgo para presentarla, optimizar el estado hemodinámico, corregir cualquier trastorno metabólico o hidroelectrolítico, y si el paciente viene recibiendo el beta bloqueador desde antes por otra indicación, pues continuarla en el transoperatorio. Ahora, la duda sería el paciente que no tiene indicación de beta bloqueador, que no lo viene recibiendo, ¿cuál sería la aproximación? Este enfoque me gustó bastante porque divide al paciente entre grupos de riesgo ya reconocidos que son diferentes. El de cirugía cardíaca, sí o sí, todo el paciente requiere inicio de beta bloqueador. Si está contraindicado, le colocan la alternativa como amiodarona, y si no, colocan sulfato de magnesio y considerar otros antiarrítmicos. Sin embargo, digamos que la mayor evidencia está en el beta bloqueador y en su efecto la amiodarona. En cirugía torácica, aproximar el riesgo de la FA postoperatoria, identificar los pacientes de alto riesgo, no tenemos más sino las escalas, y en los pacientes de alto riesgo iniciar beta bloqueador. Y en los pacientes con cirugía, digamos, diferente al tórax, sí, digamos que el uso tiene mucho menos evidencia y ya sería para casos seleccionados donde consideremos que realmente el riesgo es muy incrementado. Como les mencionaba, el beta bloqueador tal vez la intervención que tiene mayor solidez desde el punto de vista de evidencia, incluso la reducción o los OR serían cercanos al 0.33. No existen estudios que comparen un beta bloqueador sobre otro. Se han utilizado carvedilol, metoprolol succinato, tartrato, y se debe iniciar antes o inmediatamente después de la cirugía, idealmente 48 horas antes, según algunas recomendaciones de expertos, para evaluar qué pacientes podrían presentar bradicardia relacionada con el uso de beta bloqueador. ¿Cuánto tiempo? No se sabe, sí, la evidencia, como les mencionaba, es limitada. Pues, lo que se hace usualmente es reconocer, digamos, cuál es el estado eléctrico del paciente en la primera consulta después del egreso del paciente, y tener en cuenta si tiene o no otra indicación del uso de beta bloqueador, como por ejemplo un síndrome coronario agudo, una falla cardíaca que requiera ya continuar el beta bloqueador por otra razón. De resto, replantearnos en el seguimiento del paciente hasta cuándo se continuar el beta bloqueador. Amiodarona, pues el escenario sería el paciente que tenga contraindicación del uso de beta bloqueador. Obviamente siempre la prevención con la amiodarona es la mayor probabilidad de efectos adversos, sobre todo en el postoperatorio agudo, el requerimiento de estimulación o la prolongación del QT. Y los regímenes de administración son variables, usualmente hacen impregnación de 1 gramo en 24 horas y continúan con la amiodarona oral en lo posible hasta completar 2-3 gramos y después dejarle una dosis de mantenimiento de 200 miligramos al día. Con respecto a las intervenciones, ya digamos que para finalizar el tema del manejo de la FA postoperatoria, si ya digamos hicimos todas las intervenciones médicas para prevenirla y a pesar de estas aparece la FA, nuestro enfoque debe reconocer inicialmente cuál es el estado hemodinámico del paciente. Si el paciente tiene hipotensión, alteración del sensorio o cualquier otro signo de inestabilidad, pues obviamente la conducta va a ser cardioversión eléctrica. Anticoagulación, y ya vamos a tocar un punto de esto más adelante, es casi que una recomendación para todos los pacientes que identifiquen FA luego un posoperatorio. El contexto de este paciente es diferente, no es una FA no valvular, no es una FA valvular, es una FA en el contexto posoperatorio donde hay un estrés quirúrgico, donde hay lesión endotelial, y la recomendación es que el paciente que se identifique fibrilación auricular en el posoperatorio es que se anticoagule. Ahora, la premura, digamos que siempre es la razón de la interconsulta, es restaurar el ritmo del paciente. Sin embargo, esto no es importante y ya les voy a hacer una mención de otro estudio importante. Lo que se debe realizar es
se debe realizar es controlar la respuesta ventricular. Entonces, el objetivo siempre va a ser el uso de beta bloqueadores, cacha-antagonista dependiendo de la fracción de eyección. Si no podemos controlar la respuesta ventricular o si hay alguna contraindicación para el beta bloqueador, y digoxina. El objetivo de la frecuencia es por debajo de 100 latidos por minuto y reevaluar el paciente continuamente teniendo en cuenta que esto es un dinámico. Ahora, si a pesar del esfuerzo del control de la respuesta ventricular no logramos que el paciente esté oligosintomático o si el paciente presenta dificultad para controlar la respuesta ventricular, es donde el escenario del control del ritmo, digamos, lleva mayor relevancia o importancia. Aquí podríamos utilizar antiarrítmicos. En Colombia sabemos que la miovarona es nuestra mano derecha y realizar cardioversión eléctrica en la medida de, digamos, de la necesidad. Entonces, pregunta siempre importante, y ya lo mencionaba atrás, es control del ritmo versus control de la frecuencia cardíaca. Ese estudio es clásico y es muy importante para entender que los pacientes sometidos a intervenciones, digamos, de control del ritmo, no difieren de los pacientes que eran llevados a estrategias de control de la respuesta ventricular en un seguimiento a 60 días. Incluso el porcentaje de FA, digamos, en ambos grupos fue cercano al 8%. En un grupo fue el 4%, otro fue el 8%, pero no una diferencia estadísticamente significativa. ¿Esto qué quiere decir? Que la premura en el episodio agudo de la FA postoperatoria no es el control del ritmo, porque a 60 días estarían más o menos similares, sino el control de la respuesta ventricular para una mejor hemodinámica del paciente, una mejor recuperación. Con respecto a la anticoagulación, siempre hubo una, digamos, un temor del uso de anticoagulantes de acción directa por múltiples razones. Primero, que los estudios pivotales de estos anticoagulantes excluían pacientes con cirugías mayores recientes. Segundo, que el uso de antídotos no era extenso en todas las latitudes y que la warfarina era un medicamento que se conocía más. Sin embargo, cada vez hay mayor evidencia del uso de anticoagulantes, como por ejemplo en este estudio piloto, del uso de apixaban en posoperatorios que presentan fibrilación auricular. Y este tal vez yo creo que es uno de los estudios más representativos en este contexto. Si bien no es en FA posoperatoria, son pacientes que tenían FA ya conocida, que requerían anticoagulación, luego un reemplazo valvular mitral biológico, determinó que era seguro, o por lo menos no era inferior la rivaroxaban, comparado con warfarina en este contexto. Y con respecto a la prevención, quería mencionarles a ustedes que, como en todas las patologías, lo importante es identificar cuáles son los pacientes de mayor riesgo para realizar las intervenciones necesarias para reducir la probabilidad de presentar la condición. Y hoy día, digamos que estamos avanzando en identificar qué pacientes tienen una condición anormal funcional auricular más allá que la estructural. Clásicamente, pues evaluamos el modo, digamos, de las imágenes del ecocardiograma y evaluamos solamente de la dilatación de la aurícula izquierda, por ejemplo, en este caso. Sin embargo, no hemos ido más allá y esto es, digamos, que lo nuevo en la predicción de la FA postoperatoria. Muchísimas gracias. Doctor Tejeda, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un tema muy importante y de alto impacto en todos los servicios donde trabajamos, en donde siempre es un motivo de llamada frecuente para poder ayudar a los pacientes posoperatorios en la unidad de cuidado intensivo y en la hospitalización general. Muchas gracias a los asistentes. Vamos a tener un receso de 10 minutos. No se nos vayan, que quedan temas muy interesantes acerca de las indicaciones poco usuales de desfibrilador, del tratamiento moderno del síncope neurocardiogénico y de los trastornos de conducción asociados al implante transcutáneo de válvula aórtica.